La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a comenzar el webinar de hoy de gestión de riesgo, que también va a ir orientado un poco, bueno, uno a entender cierto el tema de qué es riesgo y finalmente vamos a terminar con lo que está pasando hoy en día, cierto, en los mercados para que lo vayamos analizando. Me gustaría, antes de comenzar, que los asistentes, ¿cierto?, me pongan en el chat ahí un ok, si es que el audio está bien, ¿cierto?, si es que se escucha bien, ¿cierto?, para poder comenzar y esperar un par de minutos para esperar al resto de los participantes. Ya, recordar, ¿cierto?, que muchas gracias, Alex, por confirmarme. Vamos a, bueno, al final a responder algunas preguntas que les puedan surgir, eh, o bien, ¿cierto?, me los pueden escribir a mi correo gmail@capitalia.com. Así que vamos a comenzar, ¿cierto?, un poco hablando qué es gestión de riesgo. El riesgo no se puede eliminar, ya hay que empezar un poco de esa base. El riesgo, lo que sí se puede es gestionar para poder minimizarlo. Ya de hecho, ningún instrumento físico, o sea, ningún instrumento financiero, en absolutamente nada podemos decir que no tiene riesgo. Siempre va a tener, aunque sea un 1% de riesgo, pero eh, sí, sí, siempre vamos a tener riesgo en los mercados. ¿Ya? Así que vamos a comenzar nuestra presentación de hoy día miércoles, eh, con esta definición de riesgo, ya que, como les mencionaba, es algo que no se puede evitar. Por lo tanto, el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo. Y dependiendo de nuestra gestión, ¿cierto?, es cuánta probabilidad puede que tenga o no algo. ¿Ya? Y te podemos encontrar riesgo, ¿cierto?, en riesgo de crédito, de interés, riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo de país. Y cuando nosotros hacemos una operación en la plataforma, ¿cierto?, en la MetaTrader 4, tenemos que estar atentos a todo esto. Si lo llevamos un poco a lo que está pasando hoy en día, tenemos que saber que Estados Unidos con China, ¿cierto?, están con esta guerra comercial. Si estamos transando, por ejemplo, en un país o en el mismo Chile, ¿cierto?, en su minuto, el año pasado, se tiene que saber que está pronto a unas elecciones presidenciales. Todo ese tipo de cosas generan cierto movimiento y que pueden generar riesgo en nuestras operaciones. ¿Ya? Entonces hay que entender que es la probabilidad, ¿cierto?, como bien dice la presentación, de que ocurra un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización o inversión, que viene siendo el caso nuestro. ¿Ya? Entonces, hay que entender siempre que el riesgo también va acompañado de las utilidades que nosotros queramos obtener. ¿Ya? Si queremos obtener grandes retornos, necesariamente vamos a tener que estar invirtiendo en un instrumento que tenga alto riesgo. Ya no existe en los mercados alta rentabilidad y bajo riesgo. Ya hay que entender que si yo quiero tener mucha rentabilidad, siempre tengo que arriesgar un poco más para poder obtenerla. Y aquí, ¿cierto?, hago una gráfica más o menos de que en general, ¿cierto?, primero los de bajo riesgo, y aún así no está exento de riesgo, pero los de bajo riesgo es la renta fija, después viene lo que es la renta variable, como por ejemplo las acciones, y después lo que viene trading. Ya trading es derivado financiero, es un mercado apalancado, por lo tanto tiene mucho más riesgo, y en donde tenga más riesgo, la gestión se torna mucho más importante, ya hay que ponderarle una alta gestión, ¿cierto?, cuando tenemos más riesgo, porque estamos más adversos, tenemos más probabilidad de que eventos, ¿cierto?, negativos ocurran. Ya no tanto como en la renta fija, que los riesgos, ¿cierto?, o la probabilidad de que ocurra un evento desafortunado por nuestras inversiones es bastante bajo. Puede ocurrir, pero sí con una probabilidad muy baja. Entonces, en el trading, ¿cierto?, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, sí tenemos que dedicarle tiempo un poco a entender y saber cuáles son los factores de riesgo en mi operación. ¿Ya? Preguntas más o menos para poder comenzar, ¿cierto?, con esta gestión. Eh, una, ¿cierto?, es saber si el capital que yo tengo lo voy a destinar para el ahorro, para el colegio, no sé, pues, de los niños,
Si esta es un dinero de riesgo, hay que saber con cuánto dinero, ¿cierto?, es digamos, el disponible para poder saber con qué trabajar, ¿ya? Una vez respondiendo estas preguntas, ya, y más o menos así tiene que ser la torta, ya, idealmente del 100% de mi ingreso, el capital de riesgo tiene que ser bastante pequeño, no puede ser tampoco algo exagerado, idealmente, eso es lo que se recomienda, ya, así que vamos entonces a comenzar, ¿cierto?, con lo que es trading, ya, y primero comenzar diciendo que este es uno de los instrumentos, ¿cierto?, más riesgoso. Hay que ponerle mucha dedicación, ¿cierto? Y esa dedicación, lo bueno que va, ¿cierto?, en función también de nuestro tiempo. Lo que nos permite el trading es poder, de acuerdo a las temporalidades, ¿cierto?, saber si o poder programar algunas operaciones. Si yo opero a corto plazo, idealmente ver operaciones en temporalidades cortas. Si yo opero de largo plazo, ver temporalidades más largas. El trading es súper flexible en ese sentido, ¿ya? Y puntos a considerar. En lo que es los aspectos, digamos, más relevantes del trading o los atributos, ¿cierto?, más importantes, es el tema del apalancamiento, los mitigadores de riesgo, stop loss y take profit, y también los costos asociados. Ya vamos a comenzar hablando un poco del apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Que no, tal vez no sea una palabra muy amigable para todos los clientes, es netamente amplificar un movimiento de mercado, ¿ya? El apalancamiento lo que nos permite es decir, si el mercado tuvo un retorno del 1% y yo estuve apalancada un 5%, ese mismo movimiento pequeño, yo que estaba muy apalancada, me va a significar un 5%. ¿Ya? Lo mismo también si es que cae el 1% y yo estoy también en un 5% apalancada, mi pérdida también puede ser grande. ¿Ya? Entonces, como es un arma de doble filo, ¿ya? O puedo ganar, si estoy muy apalancado, puedo ganar mucho, o si pierdo, puedo también perder mucho, es ahí donde el stop loss y el take profit juegan un papel fundamental en nuestras operaciones, ¿ya? Sobre todo hoy en día, que los mercados están muy volátiles, generan muchas oportunidades el mismo mercado, pero tenemos que saber que se puede dar la vuelta muy rápido. Entonces, el take profit, ¿cierto?, es la toma de utilidades, es decir, yo fijo un precio para que me tome la utilidad y para poder minimizar mis pérdidas, para poder gestionar esa pérdida, ¿cierto? Yo también puedo poner un pare, ¿cierto? Un stop. Y eso es el stop loss, ¿ya? Hoy en día, sobre todo, que en general los mercados están muy lateralizados, o han respondido muy bien a lo que es el análisis técnico, que más tarde igual vamos a ver la plataforma para que lo revisemos, son eh, digamos, este pare es fundamental para nuestras operaciones, para llevar un orden, para saber cuánto quiero ganar y cuánto quiero perder, que eso es lo más importante, ¿ya? ¿Cuánto quiero perder en esta operación? Para poder versus conseguir mi objetivo. Esas preguntas tenemos que hacerlas. Y por supuesto también uno de los temas también de gestión de riesgo es ver también los costos asociados que tienen cada operación. Ustedes saben que en nuestro sitio web de Capitaria tenemos todos los aspectos operativos de todos los instrumentos, ¿ya? Y en todos los instrumentos, ¿cierto? Tenemos los aspectos operativos en donde aparece el spread de cada operación, si es fijo, si es flotante, ¿cierto? Si el swap que hace referencia, ¿cierto?, al tiempo que llevan las operaciones abiertas, es positivo, es negativo, es cero. Entonces, todo ese tipo de cosas yo las tengo que saber a la hora de abrir una operación. Es como tengo que saber todo lo que rodea al instrumento, todo lo que le pueda afectar a ese instrumento, a la operación que estoy abriendo, y en base a eso, ¿cierto?, poder gestionarlo. Ya, como les mencionaba, los aspectos operativos de nuestro sitio web, ¿cierto?, los tenemos segmentados por mercado, como las monedas, todo el mercado que es Forex, todo lo que es acciones, los índices financieros, los commodities, ETF y las criptomonedas. Ya, más o menos así, en la página web, más o menos así se ve el margen requerido, que
en función del volumen que yo quiero abrir y el spread, ¿cierto?, en términos de pips de cada instrumento. Así están en todo el instrumento de nuestra plataforma. Y si uno quiere saber si el swap, por ejemplo, que es el costo de mantener una operación diaria, si yo abro una operación hoy día y la cierro hoy día mismo, no tiene swap, porque solamente duró intraday. Pero si mi operación dura 3 días, ya va a tener un costo asociado. O un abono, o cero. ¿Y eso cómo se ve? En especificaciones, ¿cierto?, en nuestra plataforma. Otros, digamos, aspectos a considerar, ¿cierto?, en, en nuestras operaciones, como les mencionaba, ver todo lo que rodea al instrumento. Ejemplo, si yo quiero operar el dólar peso, ya que es nuestra moneda local, tengo que saber con respecto al dólar, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede afectar? Bueno, todo lo que pase en Estados Unidos, todo lo que pase, ¿cierto?, con los datos macroeconómicos que conocemos de alta relevancia en Estados Unidos, con respecto, ¿cierto?, al peso chileno, todo lo que pase de forma local acá en Chile, con las tasas de interés del Banco Central, por ejemplo, también todo lo que tenga que ver con el cobre, que sabemos que nosotros somos un país exportador de cobre, por lo tanto el precio del cobre nos pega directamente. Entonces, esos son los drivers, ya son los factores que uno tiene que tener en cuenta y mirarlos constantemente mientras tengamos una operación abierta. Lo otro también es diversificar, ya en términos de lotes y también en términos de instrumentos. O sea, si yo estoy ponderando 100% en, en un solo, digamos, en un solo activo, no estoy colocando, como se dice comúnmente, no estoy colocando los huevos en distintas canastas, estoy dejando todo en uno. Entonces la idea también es poder diversificar, poder cubrirse de repente, o también estar en activos que estén un poco de moda, como lo es hoy en día los activos refugio, ¿ya? Para ver todo lo que es, como me están preguntando en este minuto, para ver todo lo que es calendario, las noticias relevantes y todo, nosotros también tenemos un calendario económico en nuestro sitio web. Si ustedes ingresan a Capitaria, eh, pueden ver, ¿cierto?, en las pestañas de arriba que dice en una pestañita, bueno, el blog, que también estamos constantemente subiendo información, y la pestaña del calendario, en donde salen todas las noticias de la semana, para que puedan estar, ¿cierto?, atentos, no sé, por el lunes, antes de comenzar el día, mientras se toman un café, poder estar mirando esos datos, ¿ya? Y, bueno, en la plataforma tenemos varias información, por ejemplo, el balance, ¿cierto?, el margen requerido, el margen libre, también sale el nivel de margen. Ese nivel de margen, bueno, todo el mundo sabe, ¿cierto?, que aparece en nuestro contrato, que bueno, cuando ese nivel de margen llega al 50% es porque está en margin call, y cuando estamos con un 50% es stop out, se cierran todas las operaciones, y eso comúnmente es cuando todas nuestras operaciones están en negro y mucho apalancamiento. Para evitar esto, bueno, además de lo que se ha mencionado, idealmente mantener un nivel de margen sobre el 400% o 300%. ¿Ya? Manteniendo un margen alto nos permite la misma plataforma poder hacer modificaciones si es que la operación se fue para el otro lado, poder asumir pérdida, poder tomar otra operación, etcétera, etcétera. Eso nos da mucho movimiento, ¿ya? Pero si nos mantenemos siempre al filo, por mucho que tengamos una operación con la misma tendencia, que está súper bien, los mitigadores, etcétera, una pequeña corrección de repente de mercado nos puede sacar. Ya, de repente podemos tener una estrategia súper buena, ir en línea con los fundamentos, ir en línea con los mercados, pero si estamos súper corto de margen, la verdad no nos va a permitir hacer mucho en la plataforma. Así que como consejo, ¿cierto? Siempre mantener un nivel de margen lo más alto posible para que podamos mantener bien nuestras operaciones. Eh, y cuando le hablaba, ¿cierto?, del take profit y stop loss, idealmente siempre que lo que yo estoy arriesgando, ya el monto que yo quiero arriesgar, lo que yo estoy dispuesto a perder en una operación, sea por lo menos la mitad de lo que yo quiero ganar. Por eso se dice siempre que por lo menos ya en una operación tengamos una relación de take profit y stop loss de 2:1. Es decir, yo quiero ganar el doble de lo que estoy dispuesto a perder. O de 3:1. Y si es así además, por supuesto que mucho mejor. ¿Por qué? Porque si tengo 5 operaciones,
ya de las cuales 3 nos tocó el stop loss y solamente 2 nos tocó el take profit, aún así, ¿cierto? Va a ser en su conjunto gestiones positivas. Y eso es lo que nosotros buscamos, que al final del día, ¿cierto? Si mis objetivos son diarios, son mensuales o son semanales, ¿cierto? Raya para la suma, que terminemos con números positivos. Estas son buenas formas, ¿cierto? De poder mantener, ¿cierto? Esa operación, saber cuánto es mi objetivo y mantenerlo, ¿cierto? En el tiempo. De acá le pongo unos ejemplos. Por ejemplo, en lo que si vamos a operar el dólar peso, ya como les mencionaban antes, tenemos que saber qué le afecta. A eso me refería, ¿cierto?, con los drivers. Ya tenemos que saber que al dólar peso le afecta todo lo que pase con Estados Unidos, lo que pase con el precio del cobre, lo que pase con todo lo que sea acá en Chile. ¿Ya? Si nos vamos al ejemplo un poco de lo activo de refugio, ya sabemos que en general cuando el oro sube es porque hay miedo en los mercados, y eso es lo que se está viendo hoy día. Por ejemplo, hay incertidumbre, etcétera, y comúnmente el dólar index, ya que es el dólar a nivel mundial comparado con las principales monedas, tiene una relación indirectamente proporcional con el oro. Es decir, cuando uno sube, el otro tiende a caer. Entonces ahí sí también hay varias formas de ir viendo algunos drivers que nos pueden ir afectando. ¿Ya? Este es como un ejemplo más o menos gráfico de una proporción, ¿cierto?, de 2:1. Es decir, estoy dispuesto, la flecha de abajo, ¿cierto?, estoy dispuesto a perder súper poco, pero la idea, ¿cierto?, de ganar es bastante alta. Siempre es bueno comenzar a decir, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? ¿Ya? O cuánto posiblemente puedo perder en una operación. Y eso también lo vamos a ver un poco más adelante en la plataforma. Y a modo, ¿cierto?, de estrategia, siempre es bueno proponerse cuánto quiero ganar, ¿ya? Y parte de la estrategia, bueno, ¿cómo voy a trabajar de forma sistemática de acuerdo a mis tiempos para conseguir ese objetivo? Y por eso siempre, obviamente no hay que ser muy ambicioso en cuanto a los tiempos, pero siendo ordenado, créanme que sí se puede lograr. ¿Ya? Acá hay un ejemplo que, bueno, yo quiero ganar, esto es un supuesto, ¿cierto?, un 40% de mi capital inicial, ¿cierto?, de forma anual. Por lo tanto, yo ahí me voy poniendo metas mensuales o diarias, es decir, cuánto tengo que lograr. ¿Ya? Entonces, en base a eso, si yo quiero todos los días ganar 167.000 pesos aproximadamente, ¿cuántas operaciones en general, ¿cierto?, tengo que hacer y con el take profit, ¿cierto?, versus stop loss? Y llevando, ¿cierto?, ese orden sistemático, podemos lograr, ¿cierto?, buenos resultados. Si pasamos un poco, ¿cierto?, a la actualidad para poder gestionar, ¿cierto?, nuestras operaciones, o sea, todo el mundo que tiene operaciones abiertas hoy en día debe saber que el foco de riesgo en general, ¿cierto?, de los mercados es la guerra comercial que se estaría creando entre Estados Unidos y China. ¿Ya? Como modo de contextualizar, ya hoy día en la madrugada se conocieron de que alrededor de 106 productos, ya China le quiere colocar impuesto alrededor de 106 productos de Estados Unidos. Este impuesto sería alrededor del 25%. Todavía no hay fecha desde cuándo podría comenzar a regir este tipo de impuestos, pero los principales, ¿cierto?, es la soya, algunos productos químicos y también automóviles. Ya, por lo tanto, estos van a ser los sectores en donde posiblemente baje la demanda, porque si algo está caro, ¿cierto?, como puede que no lo compre mucho, por lo tanto puede que baje la demanda de esto, y que hace que el precio caiga en estos activos. Y aquí vamos a pasar un poco a plataforma para poner algunos ejemplos de cómo podemos poner take profit, poner stop loss, ¿cierto?, en algunos mercados. Primero que todo, ¿cierto?, vamos a comenzar revisando el dólar index. Ya, acá tengo, a modo para contextualizar, tengo graficado dos medias móviles. La roja es la de 200 periodos y la de azul es de 50 periodos. ¿Ya? Tengo también graficado el MACD, ya, un instrumento, un indicador que es de tendencia, es decir, cuando estamos en tendencia nos sirve bastante, y el indicador del RSI, que nos sirve mucho también para canales laterales. Ya nos va dando la sobrecompra, sobreventa del instrumento.
Entonces acá vamos a comenzar mirando el dólar index en gráfico diario, ¿cierto? Es decir, cada de estas barritas, de estas velas japonesas, representa un día. Si yo veo la temporalidad a más corto plazo, por ejemplo, una hora, cada vela me representa una hora. Y la media móvil me va a presentar las últimas 200 horas y la línea azul me va a mostrar las últimas 50 horas. Eso es lo que quiere decir, ¿cierto? La temporalidad, que todo me cambia de acuerdo a cómo yo lo esté mirando aquí. Aquí yo tengo algunas preguntas. Vamos a ir respondiendo ahora algunas preguntas, ¿cierto? Que vayan surgiendo en el chat. Aquí me preguntan cómo va variando el riesgo según la temporalidad. O sea, el tema de temporalidad siempre va en función de lo que duren mis operaciones. O sea, si mis operaciones duran corto plazo, obviamente me tengo que estar fijando en los movimientos de corto plazo. Si mis operaciones duran de largo plazo, es decir, yo opero una vez a la semana, ya de repente tengo que estar mirando otra temporalidad, porque esa es la que me va a afectar. Así como menos se puede ir gestionando el riesgo, ¿ya? Si yo opero cada un minuto, o sea, si yo veo un gráfico de un minuto, la verdad me va a ir diciendo compra y venta cada 2 segundos, o sea, no tiene mucha lógica ver gráficos tan corto plazo. Al menos que yo entre y salga al mercado a cada rato, que tampoco se nos es la idea. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? El dólar index, que en general ha estado con tendencia bajista, y el último tiempo, que es donde yo ahora lo voy a marcar, hemos estado viendo un canal lateral, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener ojo si es que rompe el canal o al alza o la baja, porque si rompe el alza o rompe la baja, ¿cierto? Los activos de refugio, como bien dijimos en antes, el oro, ¿cierto? Tiene una relación bien directa. Segundo, habíamos hablado también del oro. También lo estamos viendo en gráfico diario, que si acá estábamos en el dólar index con tendencia bajista, bueno, en el oro, como dijimos que tiene una relación proporcionalmente inversa, ha estado con tendencia alcista y el último tiempo también, si se fijan, lateralizando en el último tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para aquellos que operan el dólar peso, ya que es comúnmente la mayoría de nuestros clientes, ¿cómo gestionamos el riesgo en el dólar peso? Ya, primero que todo, y aquí yo les voy a enseñar un poco también a colocar el take profit y stop loss. Ya, el take profit y el stop loss se pone en base a los precios en donde comúnmente ha tocado. ¿Ya? Por ejemplo, en el pasado, y aquí me voy a alejar un poco, en el pasado ya los últimos 2 años, por ejemplo, tuvimos mucha lateralización del dólar peso, en donde, si ustedes se fijan, por la parte alta aproximadamente veíamos unos máximos cercanos a los 680 pesos y por la parte baja cercano a los 650. Más o menos ese era como el canal lateral, ¿cierto?, en el que estuvo mucho tiempo el dólar peso. Por lo tanto, en este periodo de tiempo, si yo estaba tradeando el canal lateral, yo sé ya que tengo que colocar el take profit de repente, y aquí nos vamos a cambiar un poco de color. Le vamos a poner un color verde a los mitigadores de riesgo. Yo sé que tal vez, como para que me tome la utilidad, idealmente, si aquí siempre toca, bueno, yo me aseguro y lo coloco un poco más abajo para que haya más probabilidad de que me toque el take profit, para poder tomar la utilidad. Versus, que si yo quiero poner un stop loss y sé que siempre toca en los 650, bueno, lo coloco un poco más abajo, ¿cierto? Cosa de que si efectivamente dejarlo siempre por debajo de donde siempre toca. Si yo sé que siempre toca en los 650, netamente porque en la historia me lo ha dicho, bueno, mi stop loss va a ir por debajo de eso. Porque muchas veces pasa, hasta a mí me ha pasado, que uno de repente coloca el stop loss y llega a ese precio y rebota y vuelve a subir, cuando estoy con tendencia alcista. ¿Y por qué es tan importante? Porque en el análisis técnico, ¿cierto? Bueno, podemos encontrar algunas señales falsas, ¿cierto? Que también van acompañados de algunas noticias locales, que este tiempo fue una noticia local. Aquí, por ejemplo, se salió del canal, pero nuevamente volvió. Uno no sabe, pero si sale del canal, mejor estar afuera. Ya, después volvió a entrar y se pudo seguir tradeando. Pero, por ejemplo, acá, ¿cierto? Vemos que, donde lo voy a marcar nuevamente, esta fase de aquí, que es la que nos encontramos hoy en día, hizo ruptura del canal y la caída fue brutal. Entonces,
es súper importante colocarle take profit y stop loss de acuerdo al histograma, ¿ya? O sea, al historial de la operación. Idealmente, para hacer estos análisis, yo personalmente veo gráficos diarios, porque así tengo una visión mucho más amplia de cómo, ¿cierto?, de cómo pueda funcionar. Acá, bueno, me están preguntando. eh, Siempre ya esto es una juguera para poder operar, ¿cierto? Y poder detectar los take profit y stop loss, es sí o sí es una combinación de análisis técnico y fundamental, ya como me lo están preguntando. O sea, hay que estar al día, como les mencionaba anteriormente, en todo lo que sea, eh, cuando les mencionaba todo lo que esté pasando con los drivers, todo lo que esté pasando con lo que rodea al instrumento, eso es 100% fundamental. Ya lo que estamos viendo ahora es cómo definir take profit y stop loss en base, ¿cierto?, al análisis técnico. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, en el dólar peso, ya vimos, ¿cierto?, que, por ejemplo, cuando estábamos en esta fase de lateralización, idealmente ponerle take profit donde nosotros creemos posiblemente que va a llegar el precio, y eso lo vemos con la historia que vemos en la gráfica, y el stop loss idealmente en lugares donde, por debajo de donde siempre rebota. Si nos vamos más a lo que es el día de hoy, vemos, ¿cierto?, que en general hay una especie de techo en los 612, 611 aproximadamente, que viene seguido más o menos por estos máximos y por este gap de mercado. Y el mínimo, ¿cierto?, que fue registrado en torno a los 587. Y aquí me voy a alejar a un gráfico semanal, que es donde podemos verlo con mayor atención, que en el pasado también sirvió como soporte y resistencia. Entonces, hoy día nos vamos a acotar, vamos a ver un gráfico más corto plazo, y hemos estado, aquí nos vamos a ajustar un poco, hemos estado muy lateralizados, y eso también va en función de cómo se ha movido el dólar index y el oro, o sea, perdón, y el petróleo, o sea, el cobre, ¿cierto?, que son los dos drivers. Entonces, idealmente, cuando yo quiera operar el dólar peso, necesariamente tengo que estar mirando el dólar index, cómo se está moviendo, si el alza o la baja, y por supuesto que el cobre. Ya que hoy día hemos tenido caída, ¿cierto?, bien fuerte, en donde el precio ya se está devolviendo, netamente por lo que pasó hoy día con lo que les mencionaba, ¿cierto?, de la guerra comercial, y eso ahí viene siendo lo fundamental, ¿ya? Y los productos, ¿ciertos?, que van a tener más impuestos que hoy día anunció China. Eso, obviamente, es una combinación de técnico y de fundamental. Y acá respondiendo también la pregunta de uno de nuestros clientes, nosotros no podemos, difícilmente podemos saber lo que va a pasar en el futuro, ¿ya? Es un poco difícil anticiparse un poco a estas noticias que son repentinas, como el anuncio de China de los productos que van a tener impuestos, o los tweets de Donald Trump. Ya eso es un poco difícil de predecir, pero sí, eh, podemos dejar, por eso hoy en día se vuelve tan relevante el take profit y el stop loss, porque puede pasar, digamos, cualquier cosa. Sí hay que ir en función con la tendencia, o sea, nosotros en el dólar peso, por ejemplo, que es uno de los productos más transados, sabemos cuáles son los soportes, sabemos cuáles son las resistencias, la especie, los canales más o menos, y de acuerdo a las noticias podemos ir poniendo esas posiciones. ¿Ya? ¿Me escuchan bien ahora? Creo que se fue el audio. Voy a esperar el ok. Voy a esperar el ok de alguien para que me diga si se escucha bien o mal. Ahora sí, genial. Ah, ya. Entonces, ah, para ver, ¿cierto?, algunas posiciones, idealmente combinarlo, ¿cierto?, con todo lo que es fundamental y técnico. Y para eso, ¿cierto?, bueno, nosotros los analistas jugamos un papel fundamental para poder definir y poder hablar, ¿cierto?, el tema de los soportes de resistencia. Y aquí vamos a pasar un poco a lo que es gestión más o menos de riesgo de lo que está pasando hoy en día con los mercados, ya que básicamente hoy, como estamos con, digamos, con toda esta incertidumbre en los mercados, si le van a poner o no algunas
Ahora la duda es, bueno, ¿y Trump le va a responder a China, cierto? O qué va a pasar con Estados Unidos, o las acciones van a seguir cayendo en la bolsa norteamericana. Todo ese tipo de cosas de repente causan un poco de duda en los mercados, ¿cierto? No sé si dejar mi plata en Amazon o mejor sacarla y mejor me voy a refugio, a donde se pueda conservar. Eso va, ¿cierto? También en función del nivel de riesgo que tenga cada inversionista. Pero en general acá vemos, ¿cierto? Que cuando, bueno, lo voy a alejar un poco para que veamos que claramente estamos con una tendencia alcista, es decir, cada vez los mínimos son crecientes. Esa es la definición de tendencia alcista. Aquí nos vamos un poco a bailar más fino. Y en el corto plazo, ¿cierto? Hemos visto en un gráfico de 1 hora, ya bastante corto plazo, que el oro ha estado también muy volátil y eso también nos va causando oportunidades en los mismos mercados. O sea, acá, claramente, y aquí lo voy a marcar, hemos visto cómo el oro no ha podido pasar esta especie de techo. Entonces, ¿cierto? Si comúnmente vemos que el oro en torno a los 1355, 1350, ya llega a estos niveles que ya ha pasado anteriormente, ¿cierto? Lo voy a marcar, ¿cierto? En donde últimamente siempre lo ha respetado. Acá también lo respetó, ¿cierto? Y también aquí lo respetó. Bueno, si yo quiero colocar un take profit a una operación al alza, bueno, posiblemente y lo más probable que el precio toque los 1350 en torno a esos niveles. Entonces, posiblemente o personalmente yo, si estoy con una posición larga, mi take profit va a estar en los 1350. Porque hasta ahí comúnmente llega el precio y después tiende a devolverse. ¿Ya? Así también, si es que quiero hacer operaciones a la baja, y esa es una gran ventaja de los derivados financieros en comparación con el mercado real, o sea, con el mercado físico, de que podemos tomar posiciones también a la baja. Entonces, si yo sé netamente por un análisis técnico, por historia, que comúnmente llega a esos niveles y después tiende a devolverse, bueno, yo puedo dejar hasta órdenes pendientes, cosa de que cuando llegue a los 1350, poder tender, ¿cierto?, a la baja y ganar con la caída. También se puede hacer eso, y eso va en función, ¿cierto?, de las noticias y del análisis técnico. Y acá me preguntan, bueno, ¿podemos hacer operaciones intraday? Por supuesto que sí, o sea, intraday significa entrar hoy día y salir hoy día mismo, ¿ya? Hoy día, ¿cierto?, llegó, eso va netamente en función del cliente, o sea, si el cliente tiene el tiempo suficiente para que todas sus operaciones sean intraday, por supuesto que se puede hacer. Idealmente, ¿cierto?, ver gráficos como de 1 hora, ya en 1 hora tenemos una temporalidad más o menos, digamos, con una buena mirada para hacer operaciones intraday. O sea, acá, ¿cierto? Posiblemente puede que, y hemos visto en el pasado, de que la especie como de soporte, ¿cierto? Si es que los máximos están en torno a los 1350, la especie de soporte está en los 1330 aproximadamente. Entonces, idealmente, si quiero operar corto plazo, si es que estamos en la zona de arriba, hago una operación bien corta hasta abajo, y si llega a esta zona, voy a hacer operaciones al alza. Y siempre el stop loss acotado, ¿a qué se refiere? Sobre todo si vamos a hacer operaciones cortas, intraday, ¿cierto? Y con apalancamiento, idealmente colocar stop loss que sean súper acotados. ¿Por qué? Porque si acá en el oro rompe más abajo, bueno, posiblemente puede llegar también más abajo que aquí tocó, ¿cierto? Tocó en varios niveles. Así se pueden ir colocando los take profit y stop loss, ¿ya? En función de la temporalidad en que yo estoy transando, ¿ya? Para que tampoco nuestras pérdidas no se incrementen. Esa es la función del stop loss. Intradía, como les mencionaba, que aquí parece que están habiendo hartas confusiones, los operaciones intraday quiere decir que van a operar más corto plazo, por lo tanto, idealmente ver ciertas operaciones más o temporalidades que aquí se va viendo, temporalidades de 5 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, va cambiando la gráfica. O sea, yo ahora, te invento, puedo tener posiciones al alza de un instrumento porque opero de largo plazo, pero alguien que opera a corto plazo puede estar operando el mismo instrumento en este mismo momento con operaciones cortas, porque tal vez en el corto plazo se ve una operación corto plazo. Más o menos eso es lo que quiere decir el take profit. Va todo en función
eh, de la operación. Ahora, para nosotros, ¿cierto? El día comienza, o mejor dicho, el día finaliza en torno a las 18 horas, ¿ya? Para términos de swap, para términos de costo, ¿cierto? De un día para otro, etcétera. Pero nosotros sabemos que en general, si dura más de 24 horas, o mejor dicho, si dura dentro de las 24 horas una operación, o sea, si yo entro hoy día y salgo dentro de 24 horas, en general una operación intraday, y ya se entiende por un tema de horario de chileno. Netamente eso. Otro instrumento también que con este tema de la guerra comercial y en general la idea es preferir algún instrumento de refugio, que son los que hoy en día más se mueven y al moverse más generan más, digamos, mejores entradas, también es el dólar yen. ¿Ya? El dólar yen es un cruce de moneda en donde el yen japonés sirve como activo de refugio. ¿Ya? Por lo tanto, cuando el oro tiende a subir por efecto refugio, el yen también se aprecia, ¿ya? También sube de su valor y como está por debajo en el cruce dólar partido por yen, por así decirlo, el cruce tiende a caer y eso es lo que hemos visto últimamente, una tendencia más bajista. Acá estamos viendo que en general se estaba apoyando la media móvil de 50 y personalmente, si me preguntan a mí, por un tema netamente de análisis técnico, se ve atractivo que mientras no sobrepase la media móvil de 50, tomar posiciones más bajistas, básicamente por el tema, ¿cierto?, de como incertidumbre que es los mercados. Ya como les mencionaba antes, cuando hay miedo, cuando yo no sé lo que pueda pasar con la bolsa de repente, cuando la renta variable se está cayendo, lo que yo hago ya es refugiarme, es decir, quiero que mi capital en general esté más resguardado. Entonces ahí cuando los activos de refugio, ya los que en general todo el mundo acude cuando hay incertidumbre en los mercados, son por ejemplo el oro, es el yen japonés, son activos que son más, digamos, más protectores, versus que tener una acción que puede ser muy volátil. Esos son los activos de refugio, ¿ya? Aquí dice también cómo se pueden cruzar dos símbolos distintos en un mismo gráfico. Es decir, ejemplo, o sea, de repente en Bloomberg se pueden hacer esas cosas, pero en plataforma es un poco complicado. Lo que sí, yo lo puedo, por ejemplo, minimizar y ver dos gráficos al mismo tiempo, digamos uno al lado de otro, ¿ya? Pero mezclarlo en una misma gráfica, la verdad no se puede. Si yo quiero, por ejemplo, tener los dos gráficos que me importan, de repente los puedo dejar los dos así, ya, pero contraponerlos uno y el otro no se puede, ya. Como les mencionaba, el dólar yen también, si se fijan, ha estado, como les mencionaba, con el yen apreciándose por un tema de refugio, y es por eso cierto que también está cayendo. Y si yo quiero operar el dólar yen, tengo que saber que tengo que estar mirando sí o sí el oro y el dólar index, porque esos son los dos drivers que se están moviendo en función del dólar yen y por supuesto estar mirando las divisas. Si yo quiero operar, por ejemplo, el S&P 500, que es la bolsa, ¿cierto?, norteamericana, o si quiero operar de repente el VIX, tengo que estar mirando el S&P, tengo que estar mirando también lo que esté pasando con el dólar index. Si quiero operar también todo lo que está pasando hoy día con Estados Unidos y China, bueno, si yo sé, porque hoy día supimos, ¿cierto?, a las 4 de la mañana, hora chilena, de que China le va a poner impuesto a, por ejemplo, a la soya, bueno, yo puedo ir a la plataforma, puedo ir a buscar la soya, que acá lo vemos en gráfico diario, ¿cierto? Que ha estado cayendo también con harta fuerza. Ya sobrepasó más o menos la media, bueno, la caída bien fuerte sobrepasó la media móvil de 50 y si lo veo más en el corto plazo, en un gráfico de una hora, hemos visto también mucha volatilidad y también se puede aprovechar en ese sentido. Si también le van a colocar impuesto a los automóviles, podemos también transar la acción de Ford, que si también la veo en un gráfico de corto plazo, ¿cierto? También vemos que Ford ha estado lateralizado y también se pueden aprovechar esas noticias, digamos, y mezclarla con el análisis técnico, ¿ya? En general, ¿cierto? La idea de la plataforma, de poder tener también hartos instrumentos aquí en esta misma barra de abajo, nos sirve para que tengamos ya los activos que van moviendo, en definitiva, el activo que estoy transando. Estoy operando dólar peso, idealmente, ¿cierto?, tener en estas pestañas el dólar index y el cobre, ¿ya? Si voy a operar el dólar yen, bueno, tener el dólar index y el oro.
Ya si voy a operar el VIX, también tener el S&P, porque el VIX es, digamos, el termómetro de la volatilidad que existe en la bolsa norteamericana. Y así sucesivamente. Ya la idea de la gestión del riesgo es poder estar mirando todo lo que esté pasando, ¿cierto? En general, nosotros como Capitaria tenemos en nuestra página web habilitada ahora una nueva pestaña hace un par de meses atrás que se llama Blog, en donde estamos subiendo las noticias más relevantes, qué pasó, ¿cierto? Y por supuesto también en nuestro sitio web el tema de los... Eh, el tema también del calendario, que es súper importante. Acá tengo otras preguntas, ¿cierto? Que en el chat que pueden ser de curiosidad para todos. Acá nos preguntan, ¿cierto?, cuál es la idea de las medias móviles que manejan. Bueno, en general las medias móviles más conocidas a nivel mundial y por mucho tiempo han sido la media móvil de 50 periodos y de 200 periodos. La media móvil no es nada más que un promedio, ¿ya? Si son de 50, bueno, el promedio del precio de las últimas 50 sesiones, y la media móvil de 200 es un promedio del precio de las últimas 200 sesiones. Si yo lo estoy viendo en una sesión diaria, ya hace referencia al promedio del precio diario. Si yo estoy viendo la gráfica en H1, por ejemplo, es decir, de una hora, bueno, me van a graficar las sesiones de forma en horas, ¿ya? Por eso van cambiando en función de cómo yo estoy operando y una temporalidad de corto plazo me pueden dar algunas señales de compra y de repente el mismo instrumento al mismo tiempo en una gráfica semanal me puede estar dando opciones a la baja de venta. Entonces toda función, y aquí es súper importante la temporalidad en la que yo estoy operando, si voy a operar corto plazo o largo plazo. Segundo, ¿cierto? Todo eso daba en función del tiempo que yo también requiera la plataforma. Y lo bueno, ¿cierto?, de este mercado que se mueve las 24 horas del día de lunes a viernes, por lo tanto, o sea, de domingo a viernes, por lo tanto hay muchos instrumentos, ¿cierto?, para poder operar según los tiempos que uno tenga. Y siempre, ¿cierto?, antes de apretar el botón, poder saber, como les mencionaba antes, esto es una juguera y tenemos que incorporar en la juguera el análisis técnico y lo que esté pasando, ¿cierto?, con el mundo, que es el análisis fundamental. Yo recuerdo para el Brexit, o sea, para el Brexit, cuando se votó, ¿cierto?, de que sí querían salir de la Unión Europea del Reino Unido, por mucho que el MACD o las medias móviles me estuviesen indicando alguna operación al alza, o sea, era todo bajista en ese minuto. Ya hay noticias que son tan impactantes que, por supuesto, que ponderan mucho más que un análisis técnico. ¿Ya? Hoy en día, ya en mi experiencia, he visto que a raíz de las noticias ha respetado en general los instrumentos más tradicionales, muy bien los soportes anteriores, las resistencias anteriores, y la idea, ¿cierto?, es que cada uno de ustedes pueda preguntarle a su analista, en función de su tiempo y en función de cómo operan, ¿cierto?, cuáles podrían ser los mejores niveles de take profit, de stop loss o de entrada y de salida, ya que eso también es súper importante. Así que le agradezco, ¿cierto?, su participación en el webinar de hoy. Hoy en día que estamos viendo tanta volatilidad y tantos movimientos en los mercados, la gestión del riesgo es fundamental. Ya es muy importante colocarle take profit y stop loss a las operaciones, porque uno nunca sabe, de repente entra a una reunión, sale de la reunión y el mercado, a partir de una noticia, de repente tuvo un movimiento muy brusco. Y cuando tenemos los mitigadores de riesgo, la verdad, esos movimientos bruscos, si es que pasan, si es que existe la probabilidad que ocurra, nosotros por lo menos sabemos lo que estamos dispuestos a ganar, lo que estamos dispuestos a perder en esa operación. ¿Ya? Lo dejo cordialmente invitado, ¿cierto?, también al curso de análisis técnico que vamos a tener a partir de la próxima semana con Sergio Tricio, ya en donde también para aquellos clientes que este lenguaje técnico ya es un poco difícil, es un poco desconocido, totalmente invitado. La finalidad del curso, ¿cierto?, comienza con explicar términos básicos ya y finalizar con algunas estrategias de trading y psicología de trading, ya que eso es fundamental para el éxito de las operaciones en el mediano plazo. Así que muy cordialmente invitado, ¿cierto?, a todos los clientes
que nos pregunten, ¿cierto?, el costo asociado al curso también para cada cliente y siempre que estos comienzan a las 18 horas, idealmente, ¿cierto?, para aquellos que trabajan, después de la jornada laboral, ¿cierto?, hacemos los cursos de análisis técnico y créanme que es una muy buena oportunidad para que la gestión sea bastante eficiente. Así que un abrazo a todos, ¿cierto? Y dudas que vayan teniendo con las noticias, portales de noticias importantes, háganos, háganos las preguntas, ¿cierto?, necesarias para poder ayudarlos. Que tengan un excelente día y una vez más, muchas gracias por su participación.